Es muy importante decir que todo lo que ha quedado registrado en la milenaria cultura hindú, ha sido un contenido de inmensas enseñanzas, que hasta la fecha no ha podido ser esclarecido ni estudiado con total profundidad. Sin embargo, según nuestro punto de vista, en esta segunda parte, trataremos de explicarlo de la mejor forma posible, puesto que estamos hablando de un maravilloso conocimiento que no debería quedar guardado. Como se ha hecho con otras culturas, las cuales lamentablemente quedaron olvidadas por siempre. O como muchas veces sucede, fueron tergiversadas para que las gentes continúen en la ignorancia. Porque siguiendo ese proceder de oscurantismo, cada vez habrá menos personas con auténticas inquietudes que buscan estar informadas, con el fin de conocer la verdad. Y eso es bastante delicado, porque es precisamente debido a esto que muchos acaban sumergidos en la incultura y un fuerte retraso, y en sus diversos niveles de evolución. No obstante, si realmente existe un auténtico anhelo transformador y mutador en nuestra psiquis y ADN, consideramos que nuestro deber como seres humanos que buscamos ser distintos, no deberíamos desmarcarnos del atrapante oscurantismo, sino más bien involucrarnos en busca de la luz de la verdad, de cuántas cosas malintencionadas nos han hecho y todavía siguen haciéndonos. Asimismo, es importante hacer conciencia que la élite Illuminati que nos gobierna, aparte de haber cambiado la historia del mundo, ahora se ha dedicado a reescribirla a su manera. Todo con el objetivo de infundir en las multitudes inconscientes el desconocimiento. Ya que ellos saben muy bien que erradicando de fondo una cultura, podrían cambiar la forma de pensar y actuar. Como lo hicieron desde hace siglos los mismos ingleses, en su potencial dominación hacia el pueblo de la India. Pero ¿será que todo cayó en el olvido, o hubo grandes seres que lucharon para conservar los conocimientos básicos, de lo que fue esa poderosa cultura hindú? Por lo que sabemos, hubieron muchos rajas que se rebelaron contra el dominio anglosajón en la India, intentando con esto evitar que tomara fuerza la invasión inglesa, en todo el subcontinente indostánico. E incluso cuenta la historia que fue tan terrible la sublevación, que produjo una escalada de conflictos con el estallido de otros motines y revueltas civiles, a lo largo de la llanura del Ganges, y del centro de la India. Sin embargo, a pesar de extenderse la rebelión popular en contra de los usurpadores, el levantamiento no resultó efectivo como pretendían los líderes, debido a que no estaban muy unidos como se esperaba, y todo continuó igual que antes. Haciendo con esto que el dominio anglosajón tomara más potestad, y la destrucción de innumerables palacios y ciudades fortificadas, se extendiera por todo el país, principalmente en el norte de la India, que es donde existió el mayor lujo y el esplendor de antaño. Con esto queremos decir, que si no se hubiera producido esa abusiva intromisión en el subcontinente hindú, definitivamente no habría existido ninguna invasión, y el país entero se habría evitado esas terribles masacres que lamentablemente, tuvo que soportar por siglos enteros. Pero no solo esa intromisión opresora fue el punto más grave, por el que tuvieron que sufrir millones de ciudadanos hindúes, por todo su enorme territorio. Sino asimismo, como claramente se sabe, los británicos gobernaron la India a través de la Compañía de las Indias Orientales, convirtiendo de esta manera al país en la joya de la corona británica, lo cual provocó una explotación que impulsó el desarrollo de la naciente revolución industrial, al proveer a la industria británica de materias primas baratas, de capital, y de un amplio mercado cautivo. Así fue como la economía india fue desmantelada, y se suprimió la exportación de telas de excelente calidad, que eran realizadas de modo artesanal y doméstico, para así dar paso a la industria textil inglesa. Y lo que es aún peor, utilizando una enorme producción de mano de obra barata, proveniente del país que había sido esclavizado. De igual manera, la ruina de esta industria de la India fue tan desastrosa, que trajo el empobrecimiento masivo de los campesinos, y la tierra fue reorganizada bajo un cruel sistema.
para de esta manera, incrementar el cobro de impuestos que enriquecían las arcas británicas, provocando de esta forma severas hambrunas y epidemias por todo el país. Es decir, una terrible carestía y desnutrición, la cual por no existir un trabajo mínimamente para poder subsistir, es como acabó en una penuria sin precedente, que prevaleció y se propagó por muchos años. Y mientras el gobierno usurpador se dedicaba a saquear todo el territorio hindú, por otro lado, no había ninguna asistencia a los millones que morían por todo el país, mientras el mundo entero, como si nada aconteciera, guardó silencio. Asimismo, es evidente que el ejército británico requería alimentos para mantener sus objetivos, empero ese alimento fue suministrado a costo de millones de vidas civiles. Es decir, fueron desviados de su original destino, que era para la población bengalí. En definitiva, el Imperio Británico astutamente ha mantenido fuera de la percepción pública mundial, el genocidio y el asesinato masivo de millones, sin diferencia entre niños y adultos. Lamentablemente eso es lo que sucedió, mientras millones morían de hambre, y epidemias se producían por todo el amplio territorio. No obstante, como si no pasara nada, igualmente los nuevos colonizadores, acrecentaban y difundían un fuerte racismo y segregación, que los llevaba a hostigar a los mismos nativos de la India, como si de una nación inculta y analfabeta se tratara. Y dentro de ese acorralamiento los dominadores, no satisfechos con lo que hacían, también se fueron en contra de comunidades enteras, incluyendo a las mismas familias. Y todo con ese afán de ganar un conflicto militar, o de un genocidio de gente inculta y salvaje, como siempre con sumo despotismo se difundió. Sin embargo, sus profundas raíces han sido tan ricas en conocimiento, lenguaje y portento, que hasta nuestros días se menciona al idioma sánscrito como la base del lenguaje en Occidente, y este proviene indudablemente desde la misma India. También otro aspecto que llama mucho la atención, es que la India es un país donde resalta una arquitectura que solo puede ser comparada con Egipto, en sus tiempos gloriosos y de sus poderosos gobernantes. Con esto podemos ver una íntima conexión que siempre existió en el pueblo hindú, con sus diferentes divinidades, las cuales aparte de estar con ellos, también siempre los han protegido. Sin embargo, con el pasar del tiempo los dioses se alejaron, y el resultado fue que se dieron una cantidad de invasiones extranjeras por todo el país, así como totalmente oscuras. Pero eso no fue todo, ya que luego se dio lo mismo e incluso peor con los dominadores anglosajones, los cuales durante 2 largos siglos con total descaro, se apoderaron de la India. Y para justificar que esa dominación había sido obligada, por no saber reproducirse el pueblo hindú, el entonces primer ministro inglés durante la colonización dijo: "Odio los indios, que son personas bestiales y con una religión bestial. La hambruna ha sido por reproducirse como conejos". Entonces, debido a ese humillante comentario, y como si de su propia morada se tratara, fue como los ingleses descaradamente y sin ningún escrúpulo ocuparon los mejores empleos. Empero no únicamente eso se dio, sino además en sus clubes que arbitrariamente habían creado, prohibían la entrada a perros, indios, e incluso estaban convencidos que los hindúes eran como niños incapaces de gobernarse, y por ello les impedía acceder a los beneficios de la modernidad. Por eso es que mientras la población era relegada, similar a una raza inferior, no obstante para los colonizadores se reservó los mejores cargos. Así como a su vez, se dedicaban a beber ginebra y jugar al polo en sus cerrados clubes, y en donde también en los carteles se ponía: prohibido la entrada a perros e indios. Sin embargo, no solo eso es lo que tenemos que lamentar, sino también está la sugerencia hecha por el mismo primer ministro británico, cuando con enorme ironía, dijo refiriéndose a Mahatma Gandhi, que lo aten de pies y manos en las puertas de Delhi, que el virrey se siente sobre un elefante, y lo aplaste sobre la tierra.
Pero ¿cuál es la causa de mostrar tanto rechazo en contra del libertador del pueblo que fue oprimido por siglos? ¿Será que los opresores no estaban dispuestos a salir de una nación que en absoluto les correspondía, y de alguna forma tenían que mostrar su enorme rencor? Y para ello no les fue difícil encarcelar al mismo Gandhi, antes de que extrañamente fuera asesinado. Y el hecho de mencionar todo esto, no es que estemos en contra del pueblo británico, pues bien sabemos que tienen sus orígenes en sus sabios conocimientos, que dejaron los antiguos celtas y druidas, de los cuales gran parte de la población inglesa es todavía originaria. Y aunque esto ya lo expusimos en el documental 81, en este caso nos referimos sobre los crueles invasores sajones, que desde siglos de forma camuflada, han creado desastres y divisiones por todo el mundo. Es decir, estamos mencionando de una situación que realmente ha sido bastante dolorosa, para muchos millones de ciudadanos de origen auténticamente británico, que lucharon por liberarse de su yugo, y siempre estuvieron en desacuerdo con esa ilegítima dominación de los bárbaros anglosajones. Asimismo, es importante comprender que la India era una sociedad próspera con una estructura gubernamental, que exportaba productos manufacturados de gran calidad, los cuales eran impensables para los pueblos europeos. Sin embargo, con la revolución industrial de Gran Bretaña, se destruyó gran parte de las prósperas manufacturas y fábricas textiles hindúes, las cuales por siglos fueron muy adelantadas. Con esto podemos darnos cuenta, cómo esa antigua nación india con una creciente economía, estabilidad y riqueza, la cual habían heredado de sus antepasados, acabó siendo atrapada por una pandemia de pobreza, sufrimiento y mortandad por todas partes. Y aunque Gran Bretaña suele contar historias falsas, de que la colonización a la India no reportó ningún beneficio importante para el país, la verdad es, como dicen muchos académicos y escritores, que Gran Bretaña no dio prosperidad a la India, sino la India fue la que dio un enorme crecimiento a Gran Bretaña. Si no, no hubiera estado gobernada por más de 2 siglos ininterrumpidamente, hasta consumirla prácticamente de todas sus riquezas.
las cuales muchas de ellas fueron sustraídas y trasladadas a Londres, y en donde todavía adornan los cuerpos de la realeza europea. Y esta usurpación y expolio de sus riquezas no lo decimos nosotros, sino son hechos que han quedado registrados, y en el cual se dice que desde Londres, era como se dirigía para que se extrajera todo el oro y la plata, lo mismo que quitar de los templos y palacios, todo lo que hubiera para el único beneficio del Imperio Británico. En este caso hablamos de un vandalismo oficial a toda regla, mientras por otro lado, muchos gobiernos solo miraban sin hacer nada a favor de un pueblo, que era oprimido y saqueado desde sus mismas raíces. Tanto así que el mismo primer ministro del Reino Unido, como ya adelantamos, tenía un fuerte rechazo a la población hindú. Es por eso que repelió los pedidos de importación de alimentos, mientras millones morían de hambre. Con esto se puede percibir de forma evidente, que cuando existen momentos de sufrimiento e injusticia, nadie hace nada para buscar soluciones, sino solo es mirar para sus propios intereses económicos, y nada más, como se demostró con plena veracidad en esos duros años. En realidad hay que decir que desde aquellos años hasta nuestros días, resaltan una infinidad de personas altamente apegadas al materialismo, y se desentienden a aceptar una dolorosa verdad, que conmueve a la conciencia de millones. Y aunque es así, lamentablemente solo apena y estremece a quienes buscan una auténtica emancipación de los principios álmicos, y de la verdadera justicia, que se ha dado en contra del inofensivo ser humano. Porque claramente sabemos que siguiendo el camino de la corrección y la equidad, en su momento todo lo que inhumanamente se ha hecho, no dudemos que será pesado en la balanza de la justicia cósmica espiritual. Y a cada quien se le dará, lo que por veredicto de ley universal le corresponde. No obstante, a pesar de ello, la consigna colonialista británica era dividir para reinar, y para su consecución se enviaban mercenarios de una región para someter a otra. También se utilizaban las diferencias religiosas, estableciendo que los musulmanes e hindúes solo podían votar a candidatos de su misma religión, generando con esto en el periodo colonial innumerables explosiones sociales, como el caso de la rebelión de los cipayos, soldados indios, que estaban al servicio de Inglaterra. Y estos, por lo que se sabe, cuando vieron tanto descontento y pobreza social, fueron los que hicieron que se creara una enorme protesta, que fue llevada a cabo en los mismos cuarteles. Sin embargo, la rebelión se disolvió, para así posteriormente, el país acabara dominado y gobernado por un virrey, y por la que sería la nueva emperatriz, la reina Victoria. Únicamente de esta forma fue como los ingleses reorganizaron su ejército, lo mismo que el sistema financiero, y la administración de la India. Y el país pasó a ser gobernado directamente por la corona británica, mientras simultáneamente, hicieron todo lo imposible para dividir a los mismos rajas. Tanto así que todavía muchos británicos y occidentales guardan en sus memorias las fotos del rey Jorge V cubierto de diamantes, presidiendo una inmensa corte, mientras se construía la ciudad de Nueva Delhi, incluyendo el palacio del virrey, de nada menos que de 340 habitaciones, que dejaba pequeño al mismo palacio de Versalles. De esta manera el sistema educativo creado para capacitar a los habitantes, la administración colonial para nada cumplió sus objetivos propuestos de ayudar a los hindúes, sino más bien permitió la creación de una élite intelectual, para cimentar la cultura y los pensamientos totalmente europeos, mientras provocaba un olvido de sus ricas tradiciones culturales y sociales. Pero no solo Inglaterra con su fuerte colonialismo, dominó todo el subcontinente hindú, sino también creó un ejército, para enviarlo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, con la mayoría de soldados indios. No obstante, lo más sorprendente es que una gran parte de los reclutados se inscribieron para tomar parte del servicio militar en el ejército, y esto fue hecho solo con el fin de tener algo para comer.
Todo esto aparte de los cientos de miles de hindúes, que tenían que trabajar en la fabricación de armamentos y municiones, a favor de los ingleses. Así fue como se creó un reclutamiento, de aproximadamente unos 4 millones de hindúes, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Creado para combatir al lado del Imperio Británico, dando con esto una ayuda crucial, en el devenir de la victoria del Reino Unido. Y aunque se ha dicho muchas veces, que la ayuda de las colonias fue algo más que un complemento. La verdad es que en estos casos el Reino Unido ha demostrado tener una memoria fuertemente selectiva a la hora de recordar su propia historia. Y esto lo decimos de esta manera, porque siempre los gobernantes y políticos ingleses se caracterizaron por continuamente querer exteriorizar con gran pompa, que ellos hicieron un papel muy eficiente en el pasado bélico mundial. Y para confirmar este singular hecho, la realidad es que siempre han sido muy dados a querer mostrar el arte de la conmemoración, con un inmenso orgullo y publicidad. Como que la isla se mantuvo firme durante las 2 guerras mundiales, gracias a su mismo ejército y obviando a sus colonias, los cuales fueron verdaderamente los que más sufrieron los efectos de las desgarradoras contiendas. Pero obviamente, como ya estaba previsto, los soldados hindúes fueron los menos beneficiados de esa enorme ayuda, que fue hecha para utilidad exclusiva del Imperio Anglo-Británico. Asimismo, cuando el ejército hindú se demostró tremendamente útil, como fuerza adjunta a los ejércitos británicos, la Academia Militar permitió por primera vez que se integrara a hindúes para puesto de oficiales, haciendo que la mayoría de los militares, es decir un 65%, fueran Sikh, mientras que la infantería representaba un 20% del total. Así fue como fortaleció su ejército en beneficio exclusivo para la corona británica. Mientras por otro lado, con suma astucia, se apoderaba prácticamente de todo un enorme país que en absoluto le correspondía, expoliando todo lo que pudieron, igualmente lo mismo que otros pueblos invasores hicieron con el paso de los siglos. Pero además de estas desastrosas calamidades, ¿será que hubo un resultado positivo, que hubiera ofrecido alguna ventaja para el pueblo hindú? La respuesta fue que inmediatamente después de la independencia, y el cruel atentado a Mahatma Gandhi, fueron abolidos todos los títulos de los rajas, todos los príncipes y maharajas. Así como también con la partición del país, quedando por un lado una parte para la zona musulmana de Pakistán, y la otra parte para la India. Así como también Bangladesh, después de consumar un cruel genocidio que mató a millones de ciudadanos, pasó a ser parte de Rajasthan. Sin embargo, al final esto creó una terrible corrupción y soborno, en todo el nuevo gobierno que dirigía la India. Y consecuentemente, como era de esperar, igualmente acabó siendo gobernado desde la sombra por los mismos ingleses. No obstante, aparte de todos estos desaciertos y un fuerte colonialismo anglosajón, los pocos gobernantes hindúes que no colaboraban con los ingleses, junto al pueblo en general, después de la independencia se esforzaron para conservar sus tradiciones y festividades. Situación que los conquistadores no pudieron controlar, ni quitar. En este caso, hablamos de celebraciones y prácticas religiosas, que siempre formaron parte de la vida cotidiana, y estaban vinculadas con sus fiestas populares y milenarias. Y es gracias a ello como el pueblo hindú ha podido sobrevivir. En otras palabras, gran parte de la ciudadanía al ver tanta corrupción política y enriquecimiento gubernamental a costa del pueblo, lo que han hecho es centrarse en sus ocupaciones familiares y laborales, e introducirse en sus festividades, y mirar a otro lado. Mientras los políticos, como siempre, eran sobornados y comprados por los usurpadores de su país. Todo esto aconteció junto a una gran parte de la población, que se ha quedado decepcionada y defraudada, por los políticos vendidos que actuaron en contra de su misma nación. Empero aparte de que haya una manera de simular, y tratar de olvidar este doloroso episodio,
que ha quedado registrado como una enorme mancha en contra de los invasores, y que generalmente para millones de hindúes ha sido un triste acontecimiento que ya ha pasado a la historia. También está el hecho de cómo todavía existen infinidad de familias que recuerdan con gran pesar y trauma la desaparición de muchos padres y abuelos que perecieron en esos años de tanto dolor colonizador. De igual manera hay que mencionar que medio siglo después de que Londres censuró la atroz noticia, la televisión de Gran Bretaña exhibió la verdad sobre la hambruna que sufrió especialmente la provincia de Bengala, y en la que murieron entre 3 y 5 millones de personas. Con esto podemos comprender que existen innumerables ciudadanos que están al tanto de la terrible situación vivida en la India, y desaprueban con total desagrado lo que sus mismos gobiernos han hecho a través de los años de la cruel colonización. Y ha sido precisamente por ese imperio dominador, como muchos maharajas se vieron forzados a acabar con sus reinos, y sellar su adhesión a la dominación inglesa, influenciados por el mismo lord inglés que se encargó impunemente de dividir el país. Mientras a la vez, se dedicaba a llevar una vida desarreglada, viciosa, y enormemente pervertida a nivel sexual. Por otro lado,
También debemos decir que el calendario hindú es tan abundante, que está lleno de festividades en honor del Creador, y la Trinidad en sus diversas formas. Así como a los devas o semidioses, como también a los santos, y a los maestros espirituales. Y dentro de este amplio calendario, están el Maha Kumbh Mela, creada según la tradición para lavar todos los pecados. También se encuentra el Holi Festival, es decir, el festival de colores, y una de las festividades imprescindibles, ya que todos, incluyendo hombres, mujeres y niños, se tiñen con diversos tonos coloridos. Por eso es bien sabido que la noche previa al comienzo del festival Holi, tiene lugar el Holika Dahana, en el que se produce una ceremonia de limpieza y purificación, y en donde la gente recoge troncos, muebles y ropa vieja, y los quema en una gran hoguera común, que simboliza la victoria del bien sobre el mal. Luego está el Diwali, llamado también el Festival de las Luces, indicando con esto la llegada del nuevo año, el cual, aparte de rememorar al sol Alcione de las Pléyades llamado también Críticas, igualmente su principal función es la de estrenar ropas, adornar sus casas, e intercambiar dulces. Asimismo, también se encuentra el Giri Pradakshina, el Maha Shivaratri, o la gran noche en honor al dios Shiva. Luego está el 15 de agosto, Día de la Independencia de la República India, el cual se recuerda con mucho entusiasmo y exaltación por la liberación del país. De igual manera se puede ver el Ganesh Chaturthi. En este caso se trata de un festival en honor al dios Ganesha, es decir, una festividad que se desarrolla durante 10 días, y en la cual se degustan el modak, un dulce de coco rallado fresco, y azúcar moreno. También en octubre-noviembre se celebra la fiesta conocida como Naraka Chaturdasi, en la que los fieles rinden adoración a Mahakali, o Durga, por la eliminación de un poderoso demonio asura, y en la cual por la noche, es tradición encender una lámpara de aceite y colocarla afuera, para evitar que el poder maligno entre a la casa. Asimismo, está la fiesta en honor a Mahatma Gandhi, conocida como Gandhi Jayanti. En este día, para mostrar el respeto que Gandhi tenía por todas las religiones y comunidades, se leen versos y oraciones de los libros sagrados, de todas las doctrinas religiosas. Además se conmemora el Nagar Kirtan, una procesión festiva para celebrar el nacimiento del Gurú Nanak, el fundador del sijismo, que predicó la igualdad entre todos los seres humanos, donde hindúes y creyentes de otras religiones lo celebran con danzas, música, oraciones y otros ritos en su honor. Por otra parte se festeja también el día de Makar Sankranti, o Día de las Donaciones, donde se comprueba el espíritu de cooperación indio, ya que los devotos donan comida y ropa a las personas más necesitadas, y se celebran competiciones de cometas, ofrendas y oraciones. Asimismo, en este sentido de celebración, también está el Raksha Bandhan. Este es un festejo que celebra y fortalece los vínculos entre familiares y amigos, más allá de las clases sociales. Y lo más significativo es que este día se realiza un ritual Rakhi, en el que se ata una pulsera de hilo en la muñeca de otra persona, y se reza por su bienestar, simbolizando la unidad entre culturas y religiones. De igual modo, entre otras fiestas hindúes también se encuentra el Durga Puja, que es un festival anual que celebra durante 15 días, la victoria de la diosa Durga sobre el mal. Y esto está representado como el búfalo Mahishasura. Es por eso que muchas personas peregrinan a la India durante el Durga Puja, para participar en los espectáculos, las oraciones comunes, y los rituales de este gran festival. Por otro lado, aparte de estas espectaculares festividades está el Vaisakhi. Este es el festival de la cosecha que marca el comienzo del año nuevo en el calendario solar, en el que las personas cantan, bailan, se visten con ropas de fiesta, y disfrutan de desfiles, espectáculos, y dulces típicos del país. También otra fiesta importante, es el Tej,
o el Festival del Monzón, el cual ha sido creado para conmemorar la llegada de las lluvias sobre todo en la ciudad de Jaipur. Y en la que durante el día, las mujeres hindúes piden las bendiciones de la diosa Parvati para su familia. Y la ciudad se viste de gala, sacando a la calle a sus elefantes reales adornados con los mejores ropajes y doseles. Así es como durante los 2 días que dura el festival, se rinden honores a la diosa Parvati y al dios Shiva, mediante danzas tradicionales, música, y arte. En realidad es importante saber, que la India es uno de los países, que actualmente disfruta de más días festivos al año. Y es tanto así, que el calendario oficial hindú tiene más de 50 días de múltiples conmemoraciones. Y dentro de los cuales se pueden observar innumerables desfiles, junto a espectáculos muy atractivos y pintorescos. Hablamos de una infinidad de originales diversiones y faustas ceremonias, las cuales es muy probable que han sido hechas para salir adelante en sus distintos propósitos. Pero claro está, sin olvidar que la India ha sido uno de los países que más han sufrido por abusivas intervenciones, que lo único que les ha dejado ha sido dolor, y malos recuerdos por todo el país. Es decir, terribles sufrimientos que han quedado registrados en la larga historia de los siglos, así como en varias filmografías, las cuales son muy recomendadas para ver. Pero no solo esas terribles amarguras forman parte de la amplia historia hindú, sino también existe un hecho insólito, que ha quedado registrado con el pasar de los años, y es que en un desfile que se hizo en honor al rey Jorge VI, de pronto ante la sorpresa de los asistentes, apareció montado en un hermoso elefante blanco, nada menos que el rey del mundo, el misterioso y enigmático Melquisedec. En este caso hablamos de aquel que se ha contado mucho en antiguas historias bíblicas. Quizás por eso fue que el mismo rey Jorge preguntó de quién se trataba, y las respuestas dadas al soberano confirmaban, que era nada menos que el mismo rey del mundo.
Asimismo, aparte de las innumerables festividades, y de muchos hechos asombrosos que tiene el pueblo hindú en honor a sus divinidades, las cuales son celebradas con total devoción, también hay algo que llama mucho la atención de los investigadores. Y es sobre esa infinidad de antiguos templos y monumentos, que todavía han quedado esparcidos por todo el territorio. Y en particular aquellos donde resalta que hubo un gigantismo, que influyó mucho en todas estas ancestrales construcciones. E incluso hasta la fecha, han quedado huellas de cientos de miles de años de antigüedad, de pies gigantes por toda la India, como las que se pueden apreciar en Bangalore, y otros lugares del amplio territorio hindú. Por otro lado también se conservan documentos y fotografías de algunos esqueletos, que lamentablemente para que no hayan testimonios, han sido destruidos y ocultados por los historiadores a nivel oficial. Entonces con estas fidedignas evidencias, se comprueba de forma muy clara, que realmente los gigantes estuvieron involucrados en las construcciones de estos antiguos templos. Porque si no fuera así, no habría el motivo del por qué los innúmeros restos, tuvieron que ser desaparecidos a la vista de millones de visitantes. De igual manera, incluso se conserva una huella colosal, muy cerca del templo de Lepakshi, donde además existe una figura de un toro Nandi de enormes dimensiones, hecho de una sola pieza. Pero no solo eso, sino también ha confundido a los mismos arqueólogos e investigadores, los cuales hasta ahora no saben describir a ciencia cierta, de cómo pudo haberse erigido. Y además con una perfección absoluta. Por ejemplo, en relación a estos singulares enigmas existe el misterioso templo de Kailasa, que es uno de los monumentos más antiguos edificados, y lo más extraño es que ha sido excavado en una misma roca. Inclusive los arqueólogos han confirmado, que más de 400.000 toneladas de piedras tuvieron que ser removidas. Mostrando con esto una tarea imposible de hacer con la mano del hombre, y mucho menos utilizando solo herramientas rudimentarias como martillos, cinceles y picos, hace miles de años, como oficialmente los ortodoxos de siempre nos quieren hacer creer. Pero ¿cómo es posible hacer un movimiento de enormes cantidades de toneladas de rocas, para construir un templo tan perfecto con solo la mano del hombre? Sin embargo, antiguos textos védicos mencionan sobre un dispositivo similar al láser, llamado Baumastra. En este caso, era una máquina de alta velocidad que podía perforar rápidamente la roca e inclusive pulverizarla, haciendo con esto que se pueda convertir la roca en aire. De esta forma podemos comprender que ese gigantesco templo de Kailasa, es muy posible que haya sido construido con la máquina Baumastra, que está descrita en los textos védicos. Confirmando con esto, que realmente existió un poderoso dispositivo tecnológico hace miles de años. Asimismo hay que decir que en esta zona de Ellora, aparte de haber sido creado con una ingeniería altamente avanzada, existen 35 templos y la mayoría son cuevas abiertas en la montaña. Donde destaca también el templo Langswar. Una enorme capilla excavada en la roca, con 27 columnas pétreas macizas que sostienen el techo, y con gran cantidad de tallas, relieves, y esculturas de budas gigantescos en su interior. También se destaca por su extrañeza, el antiguo templo de Ramappa, cuyos constructores demuestran que tenían una tecnología muy avanzada, ya que se puede observar en el techo del edificio cientos de pequeños dioses, esculpidos con gran perfección, que permite identificarlos perfectamente. Además como una cúpula en forma de campana que parecería estar en 3 dimensiones. Asimismo se puede ver que las figuras principales construidas en basalto pulido, presentan gran perfección y sin marcas de cincelado ni herramientas. Asimismo es muy fácil comprobar en sus brillantes columnas, como si hubieran sido torneadas, ya que existen perforaciones de solo unos pocos milímetros. Imposibles de hacer en una piedra tan dura y reluciente como el basalto, incluso con taladros o tecnologías modernas. De igual manera,
Con una estructura similar también se encuentra el templo de Akanabasadi, donde se observa un techo decorativo hecho con gran minuciosidad, en el que parecería que ha sido utilizada una alta tecnología para su compleja construcción. Con esto se corrobora una vez más, que hubo un conocimiento arquitectónico y de excelente ingeniería, que hasta nuestros días es muy difícil de llevar a cabo. También llama la atención, la estatua gigantesca de Gomeysuara, de más de 17 metros de altura, y considerada la más grande del mundo hecha de un solo bloque de piedra. Y de más de 400 toneladas, la cual además está situada en lo alto de una colina, por lo que nadie se explica, cómo pudieron subirla a ese lugar sin medios tecnológicos. Así como además es bastante sorprendente, la grandeza de la imagen, sus proporciones, al igual que su presencia serena que inspira paz, y es admirada por los miles de devotos que se congregan allí. Con esto una vez más objetamos de forma profunda, que todo lo que se nos ha dicho que los hindúes eran un pueblo inculto y salvaje. En realidad no es así, puesto que las evidencias de sus mismas construcciones, nos muestran todo lo contrario. Asimismo, existe otro hecho sin igual, y en el que se destacan los 4 arcos de piedra, consideradas las estructuras más misteriosas de la India, situados en el fuerte Warangal, que hasta la fecha nadie se explica cómo fueron construidos, ni qué utilidad tenían por sus enormes dimensiones, ya que tienen unos 11 metros de altura, y están situados sobre una base de piedra, o escalón de más de 1,5 metros. Al que sería imposible que personas con estaturas actuales, pudieran subir para pasar por ellos. En este caso los únicos que podrían tener acceso serían los desaparecidos gigantes, y que la obsoleta ciencia oficial, para nada quiere afirmar sobre su existencia. Aunque todavía existen innúmeros restos de un ancestral gigantismo, no solo en la India, sino también hasta no hace mucho tiempo por todo el planeta. De igual modo, está el templo de Ramanatha-Swami, el cual es respetado por ser uno de los más sagrados templos hindúes de la India, dedicado al dios Shiva, el cual destaca por su conjunto de pasillos o corredores de columnas, considerados los más largos del mundo. Y además algunos tienen hasta 1200 pilares de casi 7 metros de altura, y todos ellos perfectamente decorados. Asimismo también hay que mencionar otro edificio de gran importancia, como es el Templo del Sol de Konark. El complejo del templo se construyó en la forma de un carro gigantesco, adornado con ruedas de piedra, pilares y paredes de basalto macizo, y elaboradamente talladas. Sin embargo, lo más llamativo es que el templo principal, es un carro gigante tirado por caballos y con 24 ruedas. Y estas se asemejan a relojes, o calendarios solares muy precisos. Y según investigaciones en cronología, podrían guardar relación con el célebre calendario maya y azteca, de la cultura del México antiguo. Igualmente llama mucho la atención, otro importante lugar en la India, conocido como el Templo de los 1000 Pilares, en el que el misterio de su construcción todavía asombra a los científicos, ya que además de ser de una sola enorme piedra, tampoco existe ningún tipo de unión ni material visible, entre las rocas que lo componen. Y esto es tan impresionante, que parecería que hubieran utilizado una tecnología de construcción y perforación muy exacta, para cortar y poder encajar las enormes piezas de piedra con gran precisión, similar a un rompecabezas tridimensional, sin ninguna junta visible entre ellas y de forma matemática. Y lo mismo ocurre con las columnas, donde también se observan perforaciones muy precisas, imposible de hacer con herramientas rudimentarias, como se supone que tenían en aquellas épocas. También es importante señalar, dentro de los increíbles templos que aún se conservan en la India, y es sobre el misterio encerrado en el templo de Surankila.
Ya que según dicen los arqueólogos, que este singular edificio pudo ser construido con tecnología extraterrestre. Puesto que además se han encontrado debajo del mismo, algunas figuras con gafas y cascos, así como también pinturas que muestran seres espaciales con cascos, y antenas que sobresalen de ellos. Lo mismo que naves voladoras. Igualmente podemos exponer respecto a otro antiguo templo en la India, conocido como Templo de Hoysaleswara, en Halebidu, en el cual se puede observar unas esculturas muy extrañas, que hasta la actualidad nadie ha podido descifrar. Donde se aprecian claramente unas figuras muy parecidas a los astronautas de hoy en día. Ya que parecería que llevan cascos o escafandras, que cubren sus cabezas por completo. Además de llevar guantes de protección en sus manos, e incluso todavía se puede ver que algunos de ellos tienen cables que se conectan a un dispositivo, por detrás del casco. Sin embargo, lo más asombroso es que se dice que fueron creadas hace al menos 900 años. No obstante, los más versados afirman que este templo fue construido hace muchos miles de años. Pero no solo eso, en otro lugar de este misterioso templo, también se puede observar una figura egipcia. Así como también otra con características europeas. Y son muy diferentes al resto de figuras que los acompañan. ¿Será que en la antigüedad tenían tecnologías adelantadas, que les permitía hacer viajes interplanetarios, o incluso conocían los viajes a través del tiempo? Y aunque los diferentes invasores con el transcurrir de los siglos, intentaron en varios templos destruir pedazos de sus diseños y esculturas, con el fin de intentar hacer desaparecer los portentosos conocimientos que nos dejaron los milenarios seres de luz, para el beneficio de la humanidad. La verdad es que igualmente todavía permanecen muchos restos, que llaman poderosamente la atención de los visitantes. De igual manera hay que decir, que en muchas ocasiones el mismo gobierno colonial, con enorme abuso utilizaron las piedras de los templos y de otros lugares arqueológicos, para su propio provecho, como fue la construcción del ferrocarril, y todo con el fin de facilitar la movilidad de materias primas como algodón, el té, oro y piedras preciosas, hacia los grandes puertos, para su exportación hacia Gran Bretaña. Y toda esta flagrante ilegalidad fue hecha para poder obtener más ingresos económicos, procedentes de la comercialización y exportación de los productos y recursos de la India, que no les pertenecían. Pero haciéndoles creer que era por su desarrollo como país. Sin embargo, las ganancias fueron como siempre a parar directamente a Londres. Del mismo modo debemos mencionar que aunque todavía existen peregrinaciones por todos los rincones de la India, para celebrar sus tradiciones y copiosas festividades, también cuando se festeja el aniversario de la independencia hindú de la dominación extranjera, es cuando se viven momentos de angustias, debido a que una parte de la población recuerda las atrocidades que fueron cometidas en contra de su país. Como que gran parte de la población hindú todavía tiene presente las barbaries a las que tuvieron que verse sometidos. Y todo por una abusiva intromisión que solo buscaba despojar sus riquezas, que por derecho propio les correspondían. En realidad hay que mencionar que la India consiguió su tan ansiada libertad, pero la falta de entendimiento y la partición del enorme territorio hindú trajo enfrentamientos violentos entre hindúes, musulmanes y sikhs. Además con una complicada delimitación de fronteras. Los desplazamientos de millones de refugiados de un país a otro. ¿Y cuál fue el resultado de esas atrocidades, que se dieron entre hermanos de una misma gran nación? La respuesta es que más de 14 millones de personas se quedaron sin hogar. Se produjeron matanzas por grupos radicales. Y finalmente una contienda, que acabó como ya adelantamos, con la vida de millones de personas.
Como ya lo explicamos ampliamente en nuestro documental 81, que dentro de la milenaria civilización hindú muchos de los acontecimientos que se han vivido, así como para contrarrestar las innúmeras invasiones y guerras que se dieron, es como se utilizaron unos increíbles objetos voladores, conocidos con el nombre de vimanas. Y aunque desde el punto de vista convencional no se quiere aceptar esa evidencia, sin embargo, ha estado claramente narrado en varios textos sánscritos y milenarios libros, que confirman que esas naves eran parte de esa maravillosa y antigua cultura indostánica. No obstante, eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, la verdad es que es una auténtica lástima que esto ocurra, porque así, de este modo, las gentes seguirán igual de ignorantes. Y lo que es aún más grave, la población mundial se alejaría de poder recibir las nuevas tecnologías de energía de punto cero, que son las mismas que siempre utilizaron los antiguos pueblos, para hacer sus innumerables viajes espaciales. Asimismo, es necesario dar a conocer que las vimanas eran circulares y cónicas, y tenían, según el modelo, en la parte superior una especie de cúpula, y se desplazaban por el aire acompañadas de un armonioso sonido. Lo mismo que también esas naves de los dioses, eran extraordinariamente veloces, e incluso podían visitar mundos habitados por todo el universo. Y entre las evidencias que confirman la veracidad de estas extraordinarias naves espaciales, está lo que fue narrado en la época de Alejandro Magno, y en la que se dice, que durante el asedio macedonio a la ciudad de Tiro en el Líbano, en el año 332 a.C., se describe como grandes escudos plateados brillantes, escupiendo fuego alrededor de los bordes, vinieron de los cielos, para luego regresar a los cielos. E incluso el cronista de la época, detalla que había 5 escudos voladores, que volaban en forma triangular conducidos por uno muy grande, mientras otros más pequeños rodearon la ciudad. A la vez que miles de guerreros a ambos lados, se paraban y los miraban asombrados. Cuando de repente, desde el escudo más grande se produjo un relámpago que golpeó las murallas y torres, disolviéndolas como si hubieran sido construidas de barro, dejando el camino abierto por donde pudieron entrar las tropas de Alejandro, para luego las misteriosas naves desaparecer rápidamente en el cielo. Pero no solo en esa ocasión fueron descritas estas naves celestes. También en el año 329 a.C., el mismo Alejandro Magno cuenta que se encontraba cruzando el río Yaxarts, en la India, cuando aparecieron en el cielo 2 embarcaciones extrañas plateadas, que se introdujeron repetidas veces desde el cielo, entre su ejército, causando gran alarma entre los soldados, la caballería, y los elefantes, así como también produciendo un pánico general, tanto así, que los mismos paquidermos se negaron a cruzar el río. Y aunque esto aconteció hace muchos siglos, también en la actualidad, se han observado naves en lugares especiales, como en el Taj Mahal, lo mismo que los avistamientos ocurridos en el mítico monte Kailash, hogar de los dioses Shiva y Parvati, considerado el lugar más sagrado de la Tierra, y donde los extraterrestres han estado presentes desde milenios. De igual manera, recientemente, algunos peregrinos hindúes, en su camino al monte Meru o Kailash, desde el paso occidental observaron luces extrañas en el cielo. Empero los guías locales les dijeron que esto no era nada nuevo, y que es un fenómeno normal en la zona del paso Conca, en el Himalaya, donde las extrañas naves iluminadas y silenciosas aparecen desde el terreno, y se mueven casi verticalmente día y noche. Lo mismo podríamos decir sobre los avistamientos de luces de color púrpura y verde, sobre el templo de Somawati, y en el cual se han reportado hasta 18 avistamientos de ovnis en este lugar, y en donde además se pudieron fotografiar varias luces parpadeantes, que aparecen repetidamente sobre la estupa del templo, e incluso estos hechos han sido considerados como mensajes divinos de los dioses.
Pero aparte de estas increíbles apariciones en los cielos de la India, ¿qué podemos decir sobre las extrañas señales de radio, que han sido detectadas en las mágicas montañas de los Himalayas? ¿Será que estas inexplicables emisiones de ondas, y que han sido recabadas por turistas y peregrinos son como dicen, que provienen del mismo monte Kailash, la antigua morada del dios Shiva y su consorte Parvati? Y si es así, ¿será que esa misteriosa causa podría tener un aviso que algo de gran trascendencia se aproxima? Lo único que podemos decir, que ya sea estos enigmáticos hechos puedan tener un fin u otro, la única verdad es que esa mágica zona siempre ha sido sinónimo de un enorme misterio. No obstante, además de esta cantidad de avistamientos de ovnis que se han dado por toda la India, también existe un hecho sin igual e histórico, y que sería trascendental explicarlo detalladamente en este importante documental. Y es sobre el enigmático pueblo hindú de los Nagas, los cuales se afirma con total claridad, que utilizando sus vimanas voladoras, pudieron desplazarse hasta las tierras del México precolombino, para dejar profundos conocimientos a todos los pobladores de esa amplia región mesoamericana. E inclusive esto ha sido narrado por el historiador Valmiki, en el siglo IV a.C., en donde dice que hubo un intercambio de enseñanzas entre los mayas de Yucatán y Centroamérica, con los mismos nagas, y que en la India fueron llamados Danavas, siendo su capital Nagpur. Asimismo se sabe que los naga mayas jugaron un papel muy importante en la mitología hindú, ya que alrededor de ellos se describe una infinidad de historias fascinantes, sobre criaturas asombrosas. Y que en el antiguo México sería el mismo Quetzalcóatl, llamado también Cuculcán, u hombre serpiente, y el cual representaba a la misma sabiduría, y son los que crearon muchas ciudades-templos por todo el mundo. Es por esa razón que el mismo dios Shiva, dentro de sus importantes rasgos iconográficos, lleva enroscado en torno a su cuello la serpiente Vasuki, o Naga. Es por eso que Lord Shiva es conocido como Nageswara, el señor de las serpientes. Y esta representa también la energía Kundalini, la cual está enroscada alrededor de su cuello. Con esto se puede comprender, por qué los mismos nagas fueron los primeros adoradores del Shiva Linga. Y esto también tiene una íntima relación igualmente con los naga mayas, ya que aparte de ser portadores de las serpientes, de igual modo fueron especialistas en ciencias astronómicas. Y esto de forma evidente, todavía se pueden ver restos en la misma ciudadela de Chichén Itzá con el famoso caracol, o centro astronómico maya, así como en otras regiones de la misma India, mostrando con esto, la existencia de una íntima relación cultural y cosmogónica. De igual manera cuentan antiguos mitos y leyendas, que los nagamayas son seres muy avanzados, y con una tecnología increíblemente sofisticada. Tanto así que con esa ciencia, es como construyeron portentosas metrópolis, y pudieron desplazarse con sus vimanas por todo el mundo, transmitiendo profundos conocimientos y fundando maravillosas ciudades, las cuales hasta nuestros días algunos pocos vestigios de esas extraordinarias ciudadelas, todavía se pueden apreciar.
Pero no solo esos extraordinarios hechos, es lo que ha acontecido en las mágicas tierras de la legendaria India. Así como en conexión con el antiguo México, como ya expusimos, sino también están muy grabadas en la larga historia de las edades, una profunda similitud cultural, entre la civilización hindú, y los pueblos de América, en particular con el México precolombino. Y esto lo exponemos así, porque ya desde hace unas décadas varios reconocidos eruditos occidentales, encontraron marcados signos de la civilización indostánica en las Américas. Siendo específicamente en la arquitectura artística, en los calendarios, en la astronomía, así como en muchos símbolos religiosos. Inclusive un ex embajador de Estados Unidos en México, en su interesante tratado escrito en la década de los 30, llamó a la civilización maya, indiscutiblemente hindú. Y todo esto debido a las muchas similitudes culturales. Y así como también, con una exactitud geográfica en sus paralelos y meridianos entre los hindúes y los mayas de Centroamérica. Pero no solo un reconocido político pudo hacer esa interesante correlación terrestre y cultural, sino también el encargado de negocios de Estados Unidos para América Central, escribió un examen minucioso de muchos monumentos, en el cual revelaba que el templo de Palenque se corresponde con gran exactitud a los templos del Indostán. De igual manera, otro erudito y arqueólogo llamó a la lengua maya diciendo que era de origen hindú. Así como también fue a decir que un profundo misterio envuelve a los pueblos que habitaron el estado de Chiapas, puesto que tanto su escritura, el tipo antropológico, así como sus adornos personales, su sistema de construcción, por lo que se ve, nos indica una antigüedad muy remota y similar. Asimismo, es importante saber que la cultura maya floreció en Mesoamérica mucho antes que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y este descubrimiento fue para el genovés muy difícil, ya que buscaba una nueva vía para llegar a la India, e incluso, como ya ha sido descrito en la historia, arriesgó su vida lo mismo que la de su tripulación. Y es que cuando descubrió el Nuevo Mundo, llamó a sus habitantes de indios pensando que había llegado al Indostán. Y aunque estaba equivocado, lo más interesante es que muchas ruinas, tanto de México como de otros países de esa región americana, delatan una antigua influencia hindú. Por ejemplo, en la ciudadela de Copán, Honduras, en Centroamérica, por lo que se conoce fue una ciudad de dioses, y esto lo decimos por sus ruinas de 22 templos, así como en estelas en donde se pueden encontrar figuras de jinetes con turbantes, y montados en unos grandes elefantes. Pero ¿cómo es posible que esto acontezca, sabiendo que los elefantes nunca existieron en esas tierras de Mesoamérica? También se sabe que las antiguas civilizaciones mayas e hindúes exhiben otras convergencias muy similares, y dentro de esta similitud existen registros hindúes, los cuales mencionan que hubo un alto personaje conocido como Asura Maya, que aprendió todos los ciclos cósmicos, con el fin de determinar la duración de los diversos periodos geológicos y cíclicos en la evolución humana. Asimismo, la cronología y los cálculos del calendario tamil se basan en las obras del Asura Maya, así como registros zodiacales, haciendo con esto que el calendario tamil de Asura Maya sea el más completo que se haya conocido. De igual modo, se dice que Asura Maya aprendió el arte de estudiar y meditar en el sol, hasta adquirir el conocimiento secreto que le ofrecía Surya o el sol, dentro de los 7 planos de conciencia. Y estas meditaciones y profundos estudios es lo mismo que hicieron los mayas, ya que son conocidos por su recepción astronómica, que lo hacían siguiendo los ciclos del planeta Venus. Además, es sabido por medio de los glifos numéricos mayas, los cuales están señalados en sus estelas, han estado basados en ese antiguo vínculo que dejaron los nagas en sus viajes a las tierras de los mayas del Quiché y el Petén.
Y estos vestigios son muy fáciles de corroborar, ya que además han quedado grabados nada menos que en unos elefantes, algo impensable para todo el territorio centroamericano e incluso suramericano. Pero no solo esos hechos asombrosos de paquidermos han quedado registrados en las estelas y templos mayas, sino también existen claras imágenes de hombres barbados, indicando con esto que asimismo hubo una incursión de personajes, que en absoluto tienen que ver con los habitantes de esa amplia zona maya. No obstante, aparte de todo esto también hay que decir que tanto los hindúes como los mayas, usaron artículos similares en sus rituales de adoración, como son las insignias reales, los sistemas de gobierno y la práctica de las danzas religiosas, así como la adoración en el templo, mostraron similitudes muy notables. Además, no solo eso, sino también el sistema de castas hindúes, de igual forma prevalecía en la cultura maya. Y en ambas civilizaciones la clase sacerdotal era quien resguardaba el conocimiento sobre la religión, la astronomía, las ciencias y las matemáticas. Asimismo, los templos y deidades mayas estaban profusamente decorados con oro y piedras preciosas, y similar a los de la India, sus imágenes de divinidades estaban pintadas de azul. Del mismo modo, al igual que en la India, el paraguas o sombrilla siempre fue usado como símbolo de realeza, entre los reyes, reinas, príncipes y la alta aristocracia. Y esto igualmente se describe con total claridad en el arte maya. De igual manera, otro hecho enormemente similar, es como las mujeres mayas se perforaban la fosa nasal izquierda, para insertar anillos de joyas, y esto es idéntico a las mujeres de la India. Asimismo, las tradiciones textiles, tanto en el Indostán con sus telas de alta calidad, en especial el algodón y la seda, con presencia de complejos estampados tipo mandalas y bordados con piedras. Es muy similar a los diseños mayas, donde los textiles se caracterizan por ser hechos en telares manuales, y sus diseños indígenas repletos de flores y bordados. De igual modo, ambas culturas lograron un gran desarrollo matemático y de los números, tanto así, que solo dos culturas consiguieron desarrollar la abstracción del cero: la maya y la hindú. Además, las palabras para el resto de los números llevan un enorme parecido entre los dos pueblos antiguos. Por otro lado, la práctica de la astrología y las facultades extrasensoriales eran unas ciencias con un alto vínculo en el campo metafísico, y esto era muy común entre ambas culturas. Así como también, los mayas tenían una enorme disposición para ser pacíficos, inalterables e impasibles, muy similar a los hindúes. Y por el hecho de ser dóciles y seres de paz, fue lo que dio paso para que ambas civilizaciones fueran gobernadas por los europeos, los cuales estaban convencidos que por el color de su piel, les recordaría a sus pretéritas divinidades. Pero en realidad nada tenían que ver con ellos, porque muy pronto mostraron su verdadera identidad, e hicieron desastres y destrucción por todas partes. De igual manera, el maíz que se cultivó en Mesoamérica, se usó en Asia hace muchos miles de años, y similar que los hindúes, los mayas también eran principalmente vegetarianos. Asimismo, ambas culturas creían en la inmortalidad del alma, y de la vida después de la muerte, lo mismo que también tienen numerosos dioses, que están muy vinculados con los elementos de la naturaleza. Y al igual que los conquistadores islámicos en la India, y los españoles en la península de Yucatán, sin el menor respeto por esas culturas, construyeron mezquitas e iglesias sobre los templos hindúes y mayas, para luego acabar destruyéndolos en ambos países. De igual modo, algunas palabras son de gran parecido incluso en la comida,
como es el caso del mole mexicano, una salsa hecha con especias dulces y picantes, semejante a la mola hindú, que es como se le llama al curry, en ciertas partes de la India. Igualmente ambos pueblos son muy conocidos por el gusto por las especias y el picante, así como también se acostumbra a cocinar directo al fuego, y mientras los mexicanos voltean las tortillas con la mano, en la India, voltean el naan o chapati, una especie de tortilla muy parecida a la mexicana. Al igual que muchas clases de salsas, que similarmente acompañan a las comidas en sus cocinas y abundantes gastronomías. También hay que destacar, que 2/3 de todos los nombres regionales aborígenes de México son, o variaciones de nombres provenientes de la antigua lengua tamil, de Sri Lanka, o nombres de las regiones de las Indias occidentales. Y entre algunas de las palabras semejantes, se encuentran entre los mayas, que utilizaban varios nombres para su tierra. Sri Lanka, Silanka, un antiguo nombre de Ceilán, Ceilanka. Shikalanka, Sikalanka, para Ceilán, y en tamil hindú, se dice Shikalam. Lo mismo que la ciudad de Guatemala, en sánscrito sería Gautama Alaya. Asimismo existe un héroe de la cultura maya llamado Ishvalanka, Svalanka, y que en lengua tamil, significa el Shiva de Lanka, ya que quedó impresa una huella en la parte superior del pico de Adam, en Sri Lanka. Por otro lado, igualmente el templo de Tikal de los mayas, se compara con el templo de Virupaksha. Y Tikal vendría de Trikala, Lord Shiva, o Srikala. Asimismo Teocalli, es una pirámide mesoamericana que significa en sánscrito, Devi Kali.
También otra semejanza muy importante, es el parecido entre el mítico y bello ave fénix o garuda, en la India, y el quetzal entre los mayas. Para ambas culturas era sagrado, y representaba además el símbolo del renacimiento y la inmortalidad. De igual modo queremos mencionar que ambas aves, siempre sobresalieron por ser exóticas y sagradas. Así como también nos dicen las leyendas, que las presencias de los quetzales, y el garuda, o fénix, siempre anunciaron buenos augurios, abundancia, vida, y fertilidad. En realidad hay que decir, que existe un enorme paralelismo que todavía está presente, entre la cultura hindú y los pueblos de México, en especial con la enigmática civilización maya. Lo mismo que claramente parecería que hubo un vínculo muy estrecho, y el cual hasta la fecha todavía se pueden percibir, muchos rastros que aún han quedado como referencias. Ahora que la antropología oficial, no lo quiera hacer público, o lo desconozca, es muy distinto. De igual manera debemos decir, que dentro de la misteriosa civilización maya, existe otro hecho que hasta la fecha no ha sido resuelto en su totalidad, y es sobre su extraña desaparición. Y esto lo expresamos de esta forma, porque es muy bien sabido que cómo es posible que toda una enorme población maya, dando notoriedad de su particular nombre, el cual significa en la India ilusión. Y lo que es aún más impresionante, es que sin saber las causas que lo produjeron, se desvanecieron misteriosamente dejando todos sus templos y ciudades, y lo más coincidente es que fue antes que llegaran los conquistadores españoles. Entonces si es así, ¿será que los mayas sabían que se aproximaban los hombres barbados? ¿Que habían descubierto en las antiguas imágenes de sus templos? Y antes de sufrir las terribles invasiones muy similar a otros pueblos hermanos, prefirieron pasar a la cuarta dimensión, donde está el reino de Agarthy, que es donde mora el rey de la tierra Melquisedec. De nuestra parte creemos que algo de mucha trascendencia aconteció, y como eran seres conscientes y tenían la facultad de ver el futuro, antes de ser subyugados como pasó con la India y su nefasta colonización, prefirieron desaparecer. Es por eso que hasta ahora la auténtica civilización maya ya no existe.
Y ya para finalizar con este interesante y esquematizado documental, de nuestra parte creemos que ha llegado el momento de ser más conscientes de nuestras responsabilidades como seres humanos. Y para ello lo más acertado es involucrarnos con mayor seriedad, sobre todo lo que los poderes oscuros han hecho a través de los siglos con todo nuestro planeta. Es decir, enterarnos más a fondo con todos los interesados, ya que no fue creado con el fin de distracción, sino el objetivo que buscamos es para ser conocedores, que estamos actualmente viviendo lo mismo que aconteció con esos pueblos que fueron subyugados. Y en relación a esto en absoluto tienen que ver con la ciudadanía en general, sino únicamente nos referimos sobre los gobernantes, que con enorme salvajismo y maldad, han hecho mucho daño a la humanidad. Solo que en este caso la dominación no es bajo el mismo proceder de una abierta y cruel tiranía, sino ahora todo se está haciendo bajo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Porque ellos saben muy bien que de esa manera, las multitudes aparentemente se sentirán que están siguiendo un método muy innovador y con mayores provechos tecnológicos. Pero ignoran que detrás, también se preparan los robots para suplantar a los seres humanos en todos los campos. Ya que todo esto forma parte de la nueva agenda social, para tener a toda la humanidad convertida en obedientes androides máquinas, porque solo así, nadie se atrevería a irse contra los mismos creadores, sino todo lo contrario, se sienten satisfechos. Pero con una psiquis y conducta totalmente insensible, fría y autómata. Y este gélido mundo cibernético y de falsa conducta, nuestros seguidores deberían tomarlo muy en cuenta, si realmente anhelamos ser parte de la nueva civilización de luz, sabiduría, comprensión y amor. Como nos mostraron en hechos esas sabias y maravillosas culturas, que tanto beneficio hicieron humana e internamente por nuestro planeta.